Hola, hola a todos. Aquí estamos otra vez con los podcasts de To Bet or Not To Bet con Neuronavet. Y hoy tenemos a Guido Bertoldi. Mucho gusto. Gracias, Anne, por tener tu podcast. Un veterinario de Argentina que está a punto de empezar su residencia en el Royal Veterinary College en Londres. Entonces, este podcast va a ser un poco para que nos cuente Guido su experiencia, dónde estudió, cómo se le ocurrió moverse de Argentina y qué es lo que tuvo que hacer para llegar a esa residencia en neurología en el Royal Veterinary College, que es probablemente la mejor universidad en estos momentos del mundo para estudiar veterinaria y sobre todo para hacer una residencia en neurología. Así que te vamos a hacer unas preguntas. Y luego, si hay algunas cosas que no te he preguntado y que te parece que son interesantes para los que estén escuchando, que supongo que habrá un montón de, sobre todo latinoamericanos, pensando a ver cómo pueden hacer eso. Primero, cuéntanos un poco, dónde estudiaste y dónde vivías. Bueno, yo soy oriundo de Argentina, estudié en la Universidad Nacional de La Pampa, que queda en la provincia de La Pampa, en Argentina. Estudié 6 años, la típica carrera que ocurre en Argentina, y después me mudé, apenas me recibí, me mudé a la capital de Buenos Aires y trabajé ahí por 2 años, hice un poco de general practitioner, perdón, no me sale la palabra, ¿cómo es? Hice un poco de clínica generalista, sí, tremendo. Hice un poco de clínica, trabajé con endoscopistas, cirujanos, un poquito de neurólogos también. Y después, más o menos de 2 años, decidí ¿Hiciste volver. algún internado en la universidad o alguna cosa? No, acabaste los 6 años y directamente pusiste a trabajar como veterinario. Sí, desafortunadamente ese título de internado no existe. Hay algunas universidades, creo que en Córdoba, que generan un tipo de residencia. No, pero es interesante porque hay algunas veces que hay gente que se ha pasado mucho tiempo en la universidad haciendo eso, pero bueno, en tu caso acabaste la universidad, te pusiste a trabajar con gente que hacía un poco que hacía investigaciones y tal durante 2 años. Sí, cabe decir que cuando yo era estudiante tuve casi 4 años como voluntario en el hospital escuela en pequeños animales, entonces yo ya estaba ya sabía más o menos lo que me gustaba, yo estaba muy involucrado en eso. También estaba muy involucrado en equinos, que fue gran parte de mi vida profesional, pero que nada, al fin y al cabo decidí por pequeños animales. Entonces, después de esos 2 años en los que hice muchísima clínica, mucho general, vacunas, problemas de piel, etc., siempre me gustaba la neurología, siempre estaba ahí el casito que a mí me gustaba ver, que a mis compañeros no les gustaba, que no estaban interesados. Y bueno, cuando volví después de 2 años a mi universidad, a la universidad en la que estudié, empecé a trabajar como un docente, como el primer grado docente, es un docente adjunto, y también era ayudante de otras cátedras de semiología, trabajé en pequeños animales y en semiología. ¿Y eso lo hiciste porque estabas pensando, tú ya ahí sabías que querías hacer algo más de formación? Sí, 100%. Vale. O sea, yo volví por 2 cosas. Una, porque el ámbito universitario a mí siempre me gustó, siempre me pareció personalmente muy enriquecedor. Yo creía que ese era el camino en el que yo podría encontrar mi desarrollo profesional, y además porque estaba muy involucrado en ese momento con caballo, una cuestión personal, pero también en la ciudad en la que yo vivía estaba mi club de equitación, en el cual forma una parte muy importante de mi vida. Entonces esas 2 cosas me hicieron volver. Cuando volví a mi universidad empecé el caminito, empecé a hacer un máster en fisiología y en anatomía. Desafortunadamente no terminé por la pandemia, pero nada, de a poquitito me fui involucrando más en aspectos relacionados a la neurología, en aspectos relacionados al teaching, a la enseñanza, y bueno, hasta que después de ciertos años, de 2 años después, empecé de a poquito a ver algunos pacientes neurológicos por mí mismo. O sea, algunos amigos me decían, che, tengo un paciente que no sé qué tiene, parece neurológico, ¿tenés ganas de darme una mano? Y ahí es cuando empecé a dar mis primeros pasitos ¿Y tú cuando empezaste con la universidad habías pensado, tenías en la cabeza hacer un PhD o una residencia? ¿Dónde estabas en ese nivel? Residencia, tuve la suerte de tener varios amigos que son médicos humanos, y yo siempre comparaba la forma de
de training, de entrenamiento que ellos habían tenido, y yo quería eso. Es más, en un momento había empezado, inicié la carrera de medicina pensando en hacer una residencia, porque es lo que me parecía que es la forma de recibir el correcto training. Pero yo sabía que en Argentina no existía eso. Pero entonces, esa formación, ¿no? Sí, todavía estaba, o sea, nunca había pensado en irme al exterior a estudiar. Pero tú sabías que ¿cuándo descubriste y cómo descubriste que existían las residencias, diplomaturas europeos Bueno, y americanos? ¿Y sabías tú esa diferencia, por ejemplo, entre el PhD, hacer un doctorado versus una residencia europea o americana? Bueno, hay un médico veterinario en Argentina, en mi universidad, que también se recibió en mi universidad, se llama Mauro Berna, que es cirujano equino, y él estudió en Estados Unidos. Y él volvió y estaba trabajando ahí, y había un folleto que decía veterinario aprobado por el colegio de cirujanos. Yo no entendía qué significaba en ese entonces. Era cuando yo era estudiante, y después me fui dando cuenta que había esas letras raras y yo las googleé y me di cuenta, esta persona hizo un entrenamiento fuera. Yo tenía una idea de que existía el diplomado, existía. Ya, pero nadie te lo explicó en la universidad. Cero. Y lo del PhD, durante la universidad no tenía ni idea cuál era la diferencia de un PhD. Cuando volví como graduado, cuando ya tenía la idea de empezar a hacer un poquito de investigación, me di cuenta que el PhD únicamente te da un poco más de estatuto académico, que es muy necesario para continuar tu carrera académica dentro de la universidad, pero que te ayudaba a estudiar algo muy finito, muy puntual, pero que no te daba conocimiento amplio sobre un ámbito. Depende de dónde lo hagas, pero sí. Por lo menos sí, claro. lo que yo tenía o la forma en la cual yo veía los colegas que eran doctores, tenían doctorados en conceptos muy particulares y no me daba la impresión de que eran personas que dominaban el área completamente. Ya, no es para la clínica, ¿no? Te ayuda a formarte para saber cómo hacer investigación, ese sería un buen doctorado, pero al final tú haces un doctorado en un tema, pero la idea del doctorado es que te enseñe a hacer research, investigar, exacto. Vale, entonces luego volviste, estuviste un par de años solamente Y volví 2017 y estuve hasta el 2020, así que 3 años en La Pampa. Vale, en la universidad. Y luego entonces, ¿cómo hiciste? ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Cómo decidiste que te tenías que ir fuera? Bueno, yo creo que las cuestiones comenzaron cuando yo empecé a involucrarme más con pacientes neurológicos, cuando me daba cuenta de que mis profesores también me daban alguna charlita, ¿no querés hablar de un tema de neurología? Yo lo preparaba desde el aspecto teórico, pero me da cuenta de que me estaba faltando mucho, la forma de romper esto, de acercarlo, es con pacientes. Cuando empecé a tener mis propios pacientes, muy teórico, muy lindo, pero siempre me faltaban los... Y en el hospital entonces, porque estabas en La Pampa, ¿no? Estaba en La Pampa. Y ahí, estabas dando clase, pero también había un hospital, veías casos tú, los podías hospitalizar, podías ver tus casos, o ibas a la clínica de tus amigos a ayudarles. Sí, no, el hospital yo trabajaba para la clínica de pequeños animales y el hospital escuela está muy relacionado, entonces los docentes de la cátedra también hacen guardias. Yo trabajaba un viernes y era el veterinario a cargo del hospital, hacía todas las clínicas. Exacto. Los pacientes que llegan ese día eran pacientes bajo mi responsabilidad. El tema es que no teníamos en nuestro hospital, no es 24 horas, entonces no podíamos hospitalizar un paciente. Muchas veces el paciente que venía, supongamos si viene un paciente con estadio epiléptico con clusters, lo tenía que derivar a la veterinaria lo tenía que derivar a la veterinaria de un colega porque el paciente no se podía quedar en el hospital. Entonces, y a la par también, pero sobre todo mis pacientes eran pacientes que yo veía por fuera del hospital, que eran el paciente que uno de mis colegas amigos me refería. Después, un poquito más adelante, un colega armó como una cosita así, mira, todos los pacientes que me lleguen que sean neuros, medio como hablamos con vos, armamos un pequeño sistema de referral así. Entonces yo iba una vez a la semana, él me juntaba 4 o 5 pacientes, los veía y veíamos si podemos hacer algunos estudios. Y ahí me di cuenta de que Vale, entonces te das cuenta, ya sabes un poco, te has enterado por tú mismo lo que significan esas siglas y te has enterado que existen los 2 colegios
y que no había opción de estudiar ninguna de estas residencias en Argentina o en otros países de Latinoamérica, ¿miraste para ver si podías hacerlo en otros países de Latinoamérica o directamente Sí, ya dijiste? para ese entonces había como una residencia, diplomatura en neurología que estaban, o sea, yo lo que tenía que hacer era viajar a Buenos Aires y hacer como shadowings de distintos veterinarios, advanced practitioners, eran como veterinarios que son especialistas pero sin haber hecho esta parte, ¿no? O sea, pero gente con muchísima experiencia y muy capaces. Y tenía como que ir a hacer una semana en distintos lugares y eso me daba como un título de diplomado en neurología clínica. Eso es lo único que tenía disponible. Que bueno, nada, en el momento estuve a punto de decir, bueno, ¿hago esto o me voy era un afuera? sistema organizado que funciona en Argentina y que hay gente que está haciendo. Sí, ¿O eran amigos tuyos? No, un sistema organizado por la Sociedad Argentina de Neurología. Vale. Realmente mi universidad era como la que te daba el título, la que apoyaba a esa sociedad para dar este título. Es más, gente del exterior ha ido ahí también, chilenos, uruguayos, ahí van porque hay muy reconocidos es que veterinarios sí que mucha gente también, locales. por ejemplo, va a Brasil, por eso pensaba si te habías preguntado. En Brasil no me había preguntado, no miré hacia Brasil, miré hacia Estados Unidos y después miré hacia Europa. Y bueno, nada, o sea, el como te conocí a vos por Instagram y cuando vino la pandemia, ¿no? Yo justo antes de que arrancaba la pandemia estaba con una de mis primas que es traductora inglés y yo estaba medio ahí como buscando y mandé un par de mails a distintas universidades. Había mandado a Ohio, había mandado a Florida, había mandado a varias universidades en Estados Unidos y mandé algunas a Europa, a Gant, en Bélgica. Y ahí me di cuenta que Estados Unidos se me había cerrado por el tema de la visa, ¿no? O sea, de que durante la pandemia todas las visas de trabajo para exteriores se habían cerrado, incluso en las universidades. Y bueno, y después cuando comencé con vos, como dijiste, todo el tema de Inglaterra, es que empecé a mirar por este lado también. ¿Y tú cómo supiste que en Estados Unidos necesitabas, por ejemplo, tú cómo te enteraste si tu universidad te reconocía en tu título de veterinario? Porque eso es algo que me pregunta todo el mundo, sobre todo la primera pregunta es, oye, ¿van a reconocer mi título de veterinario en tu país? Y yo no lo sé porque cada universidad es diferente. Sí. Porque eso me parece una pregunta muy importante, ¿cómo tú te enteraste si tu universidad la reconocían, en qué país? Y porque muchas veces te dicen, vale, en Estados Unidos te voy a dar una visa de trabajo si eres un residente o si eres un interno, pero si tu diplomatura de veterinario, licenciatura de veterinario no la reconocen en ese país, no puedes ir. Entonces, ¿cómo te enteraste de eso? Hay una página, no me acuerdo exactamente las siglas, pero lo puedo buscar, después lo podemos poner en la descripción, pero es American Society of Veterinary something, AVMA, algo así son las siglas. Yo me acuerdo cuando vos te metes al BIRM, o sea, al Matching Program, te ponen unas guidelines y te dicen cuáles son las guidelines, los mínimos requisitos que vos tenés que tener. ¿Y te dicen qué universidades se reconocen en Estados Unidos? Te ponen el link para que vos busques. Vale, eso para Estados Unidos. O sea que, por ejemplo, será probablemente en vez del JAVMA, el AVMA, el American Veterinary Medical Association. Sí, ese es el colegio americano de veterinaria. Vale, o sea que ahí lo tienes. ¿Y luego para Europa? Bueno, para Europa básicamente no lo necesité hacer, no lo hice porque yo contacté directamente al Royal College. Al Royal. Vale, entonces es un buen punto. Lo que tenéis que hacer es directamente contratar al cuerpo gobernante del país veterinario, ya sea en Inglaterra tú directamente conectaste al RCVS y en América sería el AVMA. O sea, cada país tendrá lo mismo que el colegio, la Asociación Veterinaria de Médicos Veterinarios en España. Los contactas, entonces ellos te dirán si tu universidad se reconoce o no. Sí, después hay una en Europa per se, porque supongamos que un veterinario no viene a Inglaterra, pero quiere ir a Bélgica, quiere ir a cualquier otro lado. También hay una asociación de colegios veterinarios europeos y en las que vos decís,
mi país está acreditado. Por ejemplo, mi país, Argentina, no está acreditado en Europa. Ninguna veterinaria de Argentina. No, Argentina. Porque yo sé que en Brasil, hay, sí. hay algunas que sí y otras que no. Vale, entonces, una vez que... Entonces, ¿tu universidad estaba acreditada en Estados Unidos? Uh-huh. ¿En Estados Unidos estaba acreditada? Sí, para Estados Unidos yo podía ir. Pero no pudiste porque las visas estaban cerradas. Exacto. Vale. Y entonces, ¿en Inglaterra estaba acreditada? Sí, o sea, en Inglaterra lo que yo hice es les mandé o sea, vos tenés que traducir el título, apostillarlo, dependiendo del país de donde vengas, asumo que deberá ser un poquito distinto, dependiendo del acuerdo internacional, tenés que entonces traducirlo al idioma, apostillarlo, legalizarlo, o sea, está todo hecho por abogados, etcétera, y una vez que tenés eso, yo se lo mandé al colegio, al RCVS, y les pregunté, ustedes me habilitan, o sea, esto está bien, soy veterinario en vuestro país. Exacto. ¿Y qué te dijeron? Sí, podés, o sea, estás acreditado para sentar el examen, pero no te vamos a acreditar el título per se. Tenés que venir y sentar el RCVS examen. O sea, que reconocemos que has estudiado veterinaria, pero tienes que pasar un examen, que luego hablaremos en un segundo de eso. Uh-huh. Tienes que pasar un examen para que te demos el título. O sea, no es una validación automática. Claro, pero en Estados Unidos era así también. Bueno, no lo sé. Bueno, en Estados Unidos, como vas a una universidad, la universidad como que te apaña. El tema es que después, si yo, después de haber hecho esa residencia, tenés que hacer el NAVLE, que es el examen para acreditar. Vale, entonces en tu caso con la visa no podías llegar a Estados Unidos, uh-huh. Pero tuviste la suerte en Inglaterra que tenías un pasaporte italiano por tu abuelo, uh-huh. Y entonces el problema fue que tuvimos Brexit, entonces tenías que llegar antes de Brexit, porque con el Brexit, si él hubiese llegado después, no te hubiesen dejado con un pasaporte europeo. Exacto. Entonces tenías que entrar en el país antes de que se cerrara la cuota, trabajar de otra cosa porque no podías trabajar como veterinario y luego pasar el examen. Entonces, ¿qué es lo que hiciste? Bueno, fue un momento intenso. O sea, cuando decidí, estamos obviamente todo en plena pandemia, no habían vuelos, era súper difícil. Me decidí más o menos en mayo del 2020, y para septiembre es que se concretó el viaje. En septiembre me vine para acá en un vuelo de repatriación, esa es la única forma. O sea, yo, como era italiano, me estaba volviendo a mi país, hice un pequeño desvío. Llegué a Inglaterra y bueno, me fui, estaba viviendo justo por los primeros 6 meses, viví con otra chica argentina en Londres, y nada, tuve que hacer la típica cuarentena de 2 semanas. Perdón, antes de todo esto investigué bastante trabajo. Entonces, yo antes de venirme a Inglaterra yo ya tenía un trabajo, porque había hecho una entrevista de trabajo como VCA, Veterinary Care Assistant, es como un auxiliar veterinario, para poder bancarme la estadía mientras tanto, considerando la diferencia. Y ahí, por ejemplo, hay muchos trabajos en Vet Record, ¿no? ¿Lo encontraste en Vet Record? En Indeed. En Indeed. Ya, en Indeed. Vale. Sí, después después podemos poner algunos links. Y bueno, nada, cuando llegué tuve que hacer 2 semanas de cuarentena y empecé a trabajar como VCA en floating, lo que significaba que viajaba por distintas sucursales de una de las cadenas veterinarias de first más importante. ¿Y tu trabajo cuál era más o menos? Recepcionista, limpiar. Yo creo que en mi vida limpié tanto. Limpiábamos en ese entonces por COVID cada 4 horas completamente el hospital de la veterinaria, es una locura. Sujetar animales. Sí, asistir a los veterinarios. Asistir a los veterinarios. Después, cada tanto me tocaba hacer algunos monitoreos de anestesias. Cada vez que yo iba generando un poquito más de confianza con mis colegas, también me decían, un par de veces me pude meter en una cirugía. Y bueno, tuviste también, tú por ejemplo ya hablabas inglés cuando llegaste, hablabas bastante bien inglés. Sí, o sea, estudié inglés cuando era chico, la verdad que estaba verbalmente, o sea, hablar y escuchar inglés lo tenía bastante flojo, pero obviamente contaba con ese beneficio importantísimo. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando como
Bueno, que sepáis que yo todas estas preguntas las sé ya, que parece que no le conozco a Guido, pero las sé. Estudié, o sea, yo vine en septiembre y en noviembre terminé 1 año y 2 meses casi como VCA. ¿No estuviste más? Porque luego el examen lo pasaste en... Lo pasé. Yo llegué en septiembre del 2020. El examen fue en mayo del 2021. Después la segunda parte del examen fue en julio. Y a mí me dieron... bueno, claro, hasta el siguiente noviembre. Hasta el siguiente noviembre, sí. Exacto. Sí. 1 año y 2 meses. Entonces eso, estuviste como asistente hasta el examen, que fue menos de 1 año. ¿Cuál era tu ritmo de estudio para ese examen? Porque es un examen que... ¿Cuál es el porcentaje de gente que aprueba la primera vez? Y creo, el porcentaje de aprobación es 10%. O sea, el 10% de la gente que aplica aprueba. Ya. O sea, que es un examen muy difícil y tienes que estudiar mucho. ¿Y cuál era tu ritmo de estudio para...? Sí, no sé si es algo para usar como comparación. Por favor, no. Bueno, pero sí, tú estudiabas todos los días. No había ni un solo día que no estudiaba. Y yo me levantaba muy temprano a la mañana porque mi forma de ser, me gusta estudiar, hacer las cosas importantes antes de ir a trabajar, pero sí. Pero tú estuviste estudiando desde septiembre hasta que pasaste el examen y luego tuviste un mes entero, casi un mes entero antes del examen que solamente estabas estudiando. No, estaba trabajando también, porque no tenía más vacaciones. No, en las últimas 4 semanas. Sí, las últimas 4 semanas, justo antes del examen, sí. Justo antes del examen me tomé 4 semanas, mis vacaciones anuales, me las tomé para reforzar el estudio, rendí el examen. Y bueno, después está la segunda parte del examen, que es la parte práctica, que pasó un poquito más de 1 mes y medio después, para la cual sí, en el medio seguí trabajando. Ya. ¿Y cuánto te costó el examen? Examen en sí me costó 2.500 libras, más viaje a Glasgow que fueron 500 y algo, más comprar algunas cosas. Supongo que me gasté 3.500 más luego libras. También tienes que pasar exámenes de inglés para más el examen de inglés, o sea que fueron 300 libras más. Sí, pues 3.500 libras más o menos. Pero bueno, no tuviste ninguna dificultad porque lo que ganabas como asistente era más que lo que ganabas como veterinario. Totalmente. O sea, habría sido imposible para mí ahorrar ese dinero mientras estaba en Argentina en ese corto lapso, porque yo ahorré 2.500 libras en 6 meses, 6, 7 meses, que fue el tiempo, más o menos 7 meses fue el tiempo hasta que rendí el examen. Ya, pero que bueno, que es posible venir aquí y trabajar como un asistente clínico y ahorrar ese dinero. Sí. Vivir, viviste sin ningún lujo, sin viajar y sin cogerte vacaciones, pero me refiero que eso puede ser algo que, claro, es verdad que el concepto de ahorrar en Latinoamérica y en Europa es muy diferente. Yo creo que en general en Latinoamérica la gente vive mucho más al día y pensar en ahorrar todo ese dinero es como casi inconcebible, ¿no? Y aquí es algo que es posible. Totalmente, o sea, cuando vos trabajás como de esta forma, hay algunas compañías que te ofrecen alojamiento, eso te abarata mucho porque es muy caro el alojamiento en Londres, y eso te da un extra de 300, 400 libras por mes. Pues, estoy capaz ahorrando 600 libras por mes, estoy re bien. Y estaba obviamente manejándome en bicicleta, nada de hacer cosas raras, no tener auto, no salir a comer afuera, pero bueno, era el objetivo, ¿no? Un objetivo muy a corto plazo que tenía que sacrificarme para eso. Vale, entonces luego una vez que pasaste el examen ya te dieron el MRCBS, tuviste que hacer otro examen de inglés simplemente para validar todo eso y ya te reconocieron como veterinario generalista. Entonces una vez que eres veterinario generalista en Inglaterra, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar todo de nuevo. Como ese es el concepto, que si os queréis ir a lo antes que os vayáis mejor, porque al final hay que empezar todo de nuevo y por eso hacer todas estas residencias internados en vuestro país, realmente eso no va a contar. Al final tienes que empezar otra vez desde cero a ser un veterinario generalista. Lo único que yo creo que la experiencia siempre ayuda es al momento del examen. De estudiar ya. Porque el examen es un examen práctico, o sea, es 100% práctico, 100% hecho para el veterinario que va a tener que hacer una consulta de pequeños animales, de caballos, de grandes, de oveja, de cerdo, etc. Entonces, cuanta más experiencia vos tenés,
te facilita el estudio porque vos tenés un caso clínico al que lo Ya. podés ligar, entonces Ya. es más simple entender cuál es el tipo de problema que vas a tener que resolver. Ya. Pero bueno, yo tengo una de mis amigas que me ayudó con el examen, que ella se había recibido y a los par de meses rindió el examen y lo aprobó. O sea que la falta Porque de también experiencia... está más acostumbrada a estudiar. También cuando Exacto. acabas la universidad estás más acostumbrada a meter las horas a estudiar. Exacto. Una vez que ya estás en práctica tienes que volver a ejercitar el cerebro para Exacto. estudiar. Y bueno, después, debido a que yo tenía en mente, o sea, obviamente una vez que recibís el MRCBS, vos podés seguir trabajando como veterinario generalista y seguir tu camino. Yo como quería continuar con el ámbito de la especialización, es que, bueno, nada, hablando y entendiendo cómo es el proceso, es que el siguiente paso fue hacer un internado generalista. Yo trabajé 2 meses como General Practitioner, que es como clínico generalista en Londres, y después comencé el internado rotatorio. Sí, también es verdad que en Inglaterra, por ejemplo, ahora mismo para la mayoría de los internados rotatorios piden un poquito de experiencia como generalista. Y Guido tuvo el internado generalista muy rápido por 2 razones. Una, porque bueno, te habías tenido experiencia en Argentina, pero eso, a ver, si alguien le conocía a Guido lo hubiese reconocido, si alguien no le conocía a Guido no lo hubiese reconocido. Pero el hecho de que, claro, viniste, estuviste ya un par de años aquí, habías pasado el MRCBS, ya como que demostraba su currículum que efectivamente tenía experiencia clínica. Si no, es verdad que ahora mismo no están dando muchos generalistas a extranjeros que no han hecho un año en general en Inglaterra, porque quieren saber que hablan bien inglés y que están un poco acostumbrados. Pero es verdad que en tu caso, aunque no habías trabajado como generalista aquí, habías trabajado como PCA y habías pasado el examen hacía unos meses. Sí. Entonces eso te ayudó mucho también con el internado generalista. Sí, yo creo que ninguna persona que no trabaja acá se da cuenta de la diferencia de lo que implica ser veterinario en Reino Unido hasta que no viene y empieza a atender teléfonos y empieza el nivel de el client care, la comunicación con el propietario es completamente distinta. Yo creo que es como ser recepcionista me ayudó muchísimo y nada, asumo que ha ayudado a que me hayan elegido, me hayan dado el interno rotatorio. Sí, a ver, es por supuesto, y te lo merecías 100%, pero quizás para decir a la gente que igual no tiene, o sea, que igual la gente se puede decir, joder, ¿por qué a mí no me lo dan? Si yo llevo en mi país trabajando 5 años como generalista. Y dice, claro que sí, pero el problema es que si a veces no nos damos cuenta que con el currículum tiene que confirmar lo que decimos, porque nosotros podemos decir, joder, tengo un montón de experiencia en mi país, pero si yo no tengo ni idea cómo se trabaja en tu país, no sé esa experiencia cómo se transmite al país. Cómo se traslada. Y estos son a veces los puntos que no nos damos cuenta cuando escribimos un currículum o cuando hacemos una entrevista. Sí. Vale, entonces hiciste el internado generalista en Southfields. ¿Y cómo fue el internado generalista en Southfields? Yo siempre veo el vaso medio lleno, o sea, no sé. Fue un internado duro en el sentido de que éramos pocos internos. Entonces yo entré con mi amigo Saúl y en ese entonces eran 5, uno se estaba yendo. Fuimos por varios meses 4 internos, lo cual implica que todas las rotaciones obligatorias, que son los fines de semana, los feriados, noches. En ese entonces yo tuve que hacer radiation therapy, radioterapia, y late shifts es como una rotación intermedia. Es tarde-noche. Todo eso los teníamos que cubrir nosotros. Entonces, básicamente estábamos haciendo esos turnos y no estábamos siendo tan beneficiados de rotar por los distintos departamentos y simplemente estar acompañando a los diplomados. A los diplomados, exacto. Estabais viendo casos, recibiendo casos y haciendo anestesias y viendo casos de urgencia, pero no estabais siguiendo tanto a los diplomados. Claro, no discutíamos el caso, no veías la consulta, entonces esa fue una parte compleja. Pero bueno, también trajo otros aspectos que es aprender a desarrollarte en otros ámbitos, en anestesia, en muchísimo de nursing, de estar con pacientes, de entender, de aprender a usar todas las bombas, de manejar un hospital, de saber todas las peculiaridades y detalles de un hospital, que el interno rotatorio es el que siempre... Sí, al final yo creo que lo que decimos, hay una diferencia de lo que te aporta a ti como persona y lo que te aporta en el currículum. Lo que te aporta como persona es que, por ejemplo, ahora si pues eso te vas
casi te has movido de internado generalista a residencia y no te da miedo porque has estado en esa situación en la que has tenido que hacer multitasking, que has tenido que llevar muchos casos muy críticos tú solo o con ayuda de ese teléfono. Y lo bueno es que para tu currículum lo que te hizo, aunque quizás efectivamente no aprendiste tanto neuro como te hubiese gustado, estuviste expuesto a un montón de diplomados que te escribían una carta para tu residencia. Totalmente. Sí, al fin y al cabo es uno hace algo con una idea de, ¿no? Entonces, este camino es el objetivo es tener una residencia. Y como vos muy bien decís, las cartas de recomendación son tremendamente importantes. Yo creo que han impactado en gran parte en el futuro de muchos de nosotros, ¿no? Porque consiguieron una residencia. Sí, y al final también lo que es importante cuando pensamos en las cartas de recomendación, más que la carta de recomendación es quién conoce a quién. Y cuando estás en un hospital donde tú sabes que, primero, que hay un internado y una residencia, y aquí nosotros teníamos internado y residencia de neuro, entonces había esa posibilidad. Pero luego también que la gente del hospital conoce a los que van a tener una residencia. Por ejemplo, había mucha gente del RBC, o gente de Glasgow, o gente de Liverpool. A veces tenemos que tener un poquito de ese movimiento, siempre digo, como de ajedrez, para saber. Hay veces que merece la pena esperar un poquito más en la rotonda antes de coger la salida, porque si esperas un poquito vas a coger la buena salida. Si te metes en la primera salida de la rotonda, quizás no puede ser que le vayas a coger la salida que realmente merece la pena. Entonces, si hiciste el internado generalista, después del internado generalista, ¿qué hiciste? Bueno, después apliqué para el internado de neurología, también en Associates, y bueno, hace poquito más de 2 meses que estamos trabajando juntos. Bien, contento, aprendiendo un montón. Otro ámbito también, porque al ser interno implica que estoy un poquito más en un punto intermedio entre el residente y los enfermeros. Asisto para los dos lados, miro para los dos lados de la cancha, por así decirlo, pero estoy teniendo mis pacientes, me tengo que preocupar de estudiar, de preparar casos, de seguir como un pre-residente en alguna, ¿no? Porque las responsabilidades al fin y al cabo son las mismas. Sí. Bien, contento. ¿Y después? Y después, bueno, nada, en el interín también apliqué a distintas residencias, busqué en universidades, que es lo que por lo menos a mí me interesaba más, entonces yo quería ser fiel a mi forma de pensar, entonces apliqué a universidades, primero visité universidades, que es todavía más importante que aplicar. Visité universidades gracias a contactos, parte tuyos, parte de otro colega. Visité a las universidades, porque al fin y al cabo lo que pasa es que te tienen que conocer. Porque esto no es el matching program como en Estados Unidos, que también tienes que visitar y te tienen que conocer, pero es verdad que tienes que ir con goteo, tienes que ir aplicando todas las residencias que van saliendo poco a poco. Así que visité distintas universidades, visité Cambridge, Bristol y the RBC. Y bueno, nada, muy hermosa experiencia con todos. Con Glasgow no, estuviste hablando con Rodrigo, pero no visitaste. Y no visité porque estábamos en el DCBN. Justo en ese entonces. Y bueno, nada, tuve una hermosa experiencia con todos, la verdad que muy bien, me encantaron todos los equipos. Y bueno, después cuando apliqué a las residencias por un tema de orden cronológico, por así decirlo, la primera que salió fue la del RBC, que es a la que apliqué, me seleccionaron para candidato, di mi entrevista, una entrevista muy relajada, muy buena entrevista. Y bueno, después me llamaron un par de días diciendo que me habían seleccionado como candidato y bueno, elegí esa. Y luego el tema es la pregunta, ¿hay que hacer un internado de neurología para hacer una residencia? No, lo único que te requiere el colegio es que hagas un internado generalista completo o que tengas unos cuantos años en clínica privada. Pero es verdad que ahora mismo en Inglaterra bueno, pues hay más candidatos que residencias y es verdad que hay mucha gente que tiene que hacer un internado de neurología esperando una residencia. Y lo mismo, hay gente que va a preferir hacer un internado esperando a una residencia que le conviene, o gente que dice, pues no, prefiero hacer una residencia en un sitio privado con menos gente o lo que sea, porque quiero hacer la residencia lo antes posible. Y generalmente es verdad que eso también depende a veces del país de donde venimos. Pero yo creo que en general los que no somos ingleses tendemos a coger la primera residencia que nos dan. Sí, puede ser. Pero bueno, pero no es algo que es obligatorio.
No sé, creo que ya lo hemos hecho todo, ¿no? En cuanto a la... Sí. Otra cosa que diría, pero bueno, este sería ya otro tema. No, yo creo que lo más importante para mí esta entrevista quizás era el proceso y si es posible y cómo es posible, ¿no? Sí, hoy día entonces, vamos a hacer como un resumen. Entonces, primero determinar si a la universidad o el lugar que donde te querés mudar para hacer tu residencia o internado, fuera de tu país aceptan tu título de veterinaria. Después, fijarte si tenés los requisitos de idioma y empezar a trabajar con eso, porque vos pensás, bueno, capaz que en 2 años, pero capaz en 2 años empezás a estudiar alemán, no sé, o algo por el estilo, y mejorás y eso te abre las puertas. Yo tengo muchos amigos que han hecho eso y la verdad que es increíble como fuerza de voluntad han aprendido idiomas que en poco tiempo. Después, obviamente, las cuestiones de visa. Entonces, para venir a Inglaterra, hoy día, cualquier persona, independientemente del país que sea, a no ser que tenga nacionalidad inglesa, necesita una visa de trabajo. Y hoy día hay varios lugares que ofrecen visa de trabajo, entonces no hay que cerrarse directamente para eso. Obviamente que uno tiene que ser un candidato que les guste. ¿Sabes el problema que vamos a tener ahí con Inglaterra? Va a ser que tú no viniste como veterinario. No. Entonces, claro, si a vuestra universidad la reconocen, efectivamente podéis venir como un interno y os van a pagar la visa de trabajo. Uh-huh. El problema es que tú no puedes entrar en el país si no tienes un trabajo. Y si tú no eres veterinario, ¿cómo que vas a venir a trabajar? Porque hacer lo que tú hiciste... Bueno, ese es el tema, que hay algunos lugares que están contratando. Por eso yo digo no cerrar la cancha enseguida. Hay varios lugares que hay locum agencies, que lo digo en inglés porque es como lo van a encontrar, que usó que está bueno mandarles un mail y decirle cuál es la posibilidad, porque yo sé que hay lugares que han contratado. Una de las chicas con la que estuve ayudando en el examen vino con visa. Entonces, pues genial, porque eso es lo que yo veo que es un poco a veces la dificultad de a veces tener un pasaporte europeo o no, pero bueno, es posible también. Es posible, obviamente que va a ser mucho más difícil. Bueno, una vez que llegas eso... Y luego también depende del país en el que seáis, porque si sois venezolanos puede ser más difícil que si sois argentinos. Sí, obviamente va a depender la capacidad económica y cuántos meses tú puedes bancar, quizás vos te puedes bancar. O la situación política del país. De política. La situación política del país. Sí. Pero eso no podemos hacer nada ahí con eso. Después, una vez que tenés eso y hacer los requisitos, contactar al colegio y saber cuáles son los pasos que tenés que llevar adelante, exámenes de inglés, si tenés que traer los exámenes de inglés previos o no, si los puedes rendir antes o después de un examen. Y bueno, después sí, el internado, la parte más logística, ¿no? La de que uno tiene que pensar estratégicamente, es decir, a dónde quiero apuntar, cuál es el internado rotatorio al cual yo voy a entrar que me va a permitir o me va a dar mayores chances de lograr una residencia en tal lugar. Hay algunas universidades que prefieren tener internados rotatorios en universidades. Exacto, ya. Y hay otros lugares que no les importa. Pensar eso es importante. Siempre está bueno, contactar, llamar, mandar un mail, no tomar algunas decisiones apuradas. Sí, mandar muchos mails. La mayoría de la gente suele contestar. Sí, 100%. Eso es algo que encontré que es fabuloso de especialistas y demás, de que siempre que mandé un mail, por más top mundial que sea, siempre me contestaron el mail. Y eso es lo que también me dio ganas de venir, porque me pasaba en Argentina que a veces yo mandaba mails a personas que eran mis referentes nacionales y no les contestaban. Entonces digo, de vez en cuando, interesante. Sí, me pasó varias veces. Pero bueno, y después, es muchísima disciplina. Sacrificado, porque sacrificas muchísimas cosas, tiempo, volvés para atrás en tu carrera a veces y hay que darse cuenta de que eso a veces está bueno, ganás un poquito más de envión para ir para adelante. Estudio, dinero, familia. Pero ¿sí? Es incorrecto, ¿te puedo decir cuántos años tienes? ¿Puedes decir o podemos decir o no quieres decir? Tengo... ¿Qué estamos en 2023. Tengo 34 años. Cumplo 34 años, no me puedo acordar que cumplo 34 años. O sea, Guido tiene 33 años. Y yo, por ejemplo, acabé mi residencia también con... Creo que acabé mi residencia, no me acuerdo, con 32 o 33. O sea, que tampoco... pero tampoco hay tanta diferencia. Bueno. ¿Sabes lo que te digo? Sí. O sea, que no estamos hablando de que de repente...
O sea, que al final tú estuviste unos cuantos años en Argentina y tal y cual, pero al final, bueno, empezar tu residencia con 33 tampoco es tanto. No, para nada. ¿Sabes? Yo me siento bien, no sé. Es verdad que los ingleses a veces le empiezan con más jóvenes, pero es verdad que no ingleses, o sea, y en Estados Unidos lo mismo, la gente también empieza las residencias mucho más tarde. O sea, que has ido atrás, pero al final luego también has cogido carrerilla y has avanzado bastante rápido. Sí, yo también me doy cuenta que cada persona hace su caminito, que Yeah. no importa si vos lo hiciste a los 26 o a los 32, muy probablemente si llegaste en ese momento es porque tenías que llegar en ese momento, es porque algo más tenía que pasar. Sí, y luego también, por ejemplo, yo no aprobé la primera, tú seguro que aprobas la primera, o sea, al final seguramente que la edad en la que tenemos el diploma será la misma. Uh-huh. Así que sí, bien, nada, es un lindo camino, siempre y cuando uno sea realmente lo que le gusta. Van a haber muchísimas dudas, yo tuve muchísimas dudas cuando estaba súper cansado y súper estresado, pero siempre amigos, familia, gente con contención para ayudarme a pasar por esos momentos, y acá estamos. Vale, pues nada, muchísimas gracias a todos, gracias Guido por contestar todas las preguntas. De nada, un placer. Y nada, si tenéis más preguntas nos las ponéis en los comentarios, ¿vale? Muchas Gracias. gracias.